Hola, muy buenos días. Me place verlos nuevamente. Nuevamente les confirmo que tener presenciales estos eventos ha sido una maravilla y espero que así sea por muchísimo tiempo. Vamos a la segunda jornada del Encuentro de Seguridad y Salud en el Trabajo de la ANDI. Los invito nuevamente a que nos acompañen a través de nuestras redes sociales en Twitter como @Andy, mayúscula, _ Colombia, si me colabora muy bien, ahí está en pantalla. En Instagram como Andy Colombia Oficial y a unirse a la conversación digital usando el hashtag SSTAndy. Les damos pues una especial bienvenida. Espero que ayer hayan pasado una noche maravillosa en Cartagena y pues dispuestos hoy a apreciar esos contenidos que nos tiene la organización. Vamos a analizar un espacio en el que se capacitará a los empleadores colombianos sobre temas de actualidad, de importancia en materia de seguridad y salud en el trabajo. Nuevamente agradecer a nuestros patrocinadores por hacer posible este encuentro. Asimismo, recordarles descargar el código QR que pronto verán en pantalla, donde ustedes a través de este código podrán generar preguntas, obtendrán respuestas. Yo sé que hay muchos de ustedes que una vez finalizadas las presentaciones quisieran interactuar con el expositor, pero para eso hemos generado este espacio para que ustedes hagan sus preguntas y por supuesto se les hará llegar la respuesta. Para dar inicio a nuestra agenda del día, le damos la bienvenida a la OIS y a su director regional, el doctor Gustavo Riveros, quien nos dará un saludo. Asimismo, una bienvenida especial a la doctora Marlene Acosta, consultora de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, que hablará sobre los puntos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Adelante, por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Reciban un cordial saludo de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Nosotros somos un organismo técnico internacional intergubernamental que fue creado en 1954 y del cual hacen parte 21 países iberoamericanos. Y durante estos 68 años, la OIS ha acompañado a los gobiernos de estos 21 países iberoamericanos en temas antiguamente estrictamente de seguridad social, salud, pensiones, riesgos laborales, y desde hace unos 8 años hemos incursionado en temas de protección social. Queremos agradecer enormemente a la ANDI por su invitación para poder compartir con ustedes en el día de hoy los resultados de la tercera encuesta de condiciones de salud en el trabajo y compartir los lineamientos del Plan Estratégico 2022-2031. La Organización Iberoamericana de Seguridad Social ha estado impulsando en los 21 países la tercera estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo. La estrategia empezó ya hace 15 años y se ha ido desarrollando paulatinamente en gran parte de los países iberoamericanos. Lo que hace la Organización Iberoamericana de Seguridad Social es servir de facilitador para que las empresas, los empleados, los empleadores y el Estado de los diferentes países compartan las buenas prácticas que existen en Iberoamérica con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. Hay un tema de esa tercera estrategia iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo, que es el SIARIN, el sistema de registro de accidentes de seguridad, de accidentes laborales. La única forma de podernos comparar unos países con otros es que tengamos un sistema de información unificado. Por eso, la invitación que hace la OIS es a que poco a poco los empleadores,
colombianos se vayan vinculando al SIARIN como un sistema de registro de accidentes laborales que nos permita compararnos con otros países. Es la única forma de poder saber cómo va evolucionando en este país el tema de la seguridad y salud en el trabajo. La OIS impulsa ese trabajo que se tiene que hacer de manera tripartita entre el Estado, los empleadores, los gremios y los empleados. Lo que va a presentar a continuación la doctora Marlene Acosta, de los lineamientos de este plan estratégico, la OIS acompañó al Ministerio del Trabajo desde la primera encuesta, en el año 2013, la segunda encuesta de condiciones de salud en el trabajo y la encuesta que se realizó el año pasado. Poco a poco y con el aporte tripartito hemos ido mejorando los indicadores y mejorando la encuesta. Los invito entonces a que escuchemos a la doctora Marlene, que va a compartir entonces con ustedes tanto los lineamientos de esta estrategia 2022-2031 como los resultados generales de la tercera encuesta. Gracias, doctor Gustavo. Gracias a todos ustedes por su asistencia. Este es un tema que… Gracias. Este proyecto que les voy a presentar de manera muy general, ustedes entenderán, es un trabajo conjunto que se ha venido desarrollando puntualmente desde el año 2013. El quinto Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y los resultados que vamos a mostrar, a grosso modo, son el insumo para hacer la proyección del desarrollo que se pretende plantear a partir del año 2022 hasta el 2031, con el fin de hacer una implementación juiciosa de todas aquellas acciones que resultaron motivo de consulta entre los diferentes actores del Sistema General de Riesgos Laborales. Sin embargo, me permito hacer una breve introducción como para poner en contexto de qué se trata esto. A través de la resolución 4018 del 2011, a la Dirección General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo se le encomendó la función de hacer actividades orientadas a hacer promoción de la salud y la seguridad en los espacios laborales y hacer prevención en general de todos los riesgos laborales. Justamente y a partir de eso, el Ministerio de Trabajo diseñó una política consensuada con todos los actores del Sistema General de Riesgos Laborales del país, diseñando una política de seguridad y salud orientada, como acabo de decir, a hacer gestión de los riesgos laborales, articulado con políticas semejantes del Ministerio de Salud, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, entre otras entidades importantes. Asimismo, atendiendo los lineamientos y las directrices de entidades internacionales como OIT, OMS, OPS y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, entre otros. Lo que les voy a presentar ahora, entonces, es el trabajo conjunto de todos los actores del sistema. Se trata de mostrar los puntos estratégicos del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, repito, proyectado para la del decenio 2022-2031, y algunos resultados relevantes de la tercera encuesta de condiciones de seguridad y salud. Es un trabajo grande, tiene una gran cantidad de documentos que están a disposición de quien los quiera consultar en la página del Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. Voy a hacer también una breve introducción con respecto a la línea de tiempo de cómo se ha venido manejando en estos 38 años todo el tema de los planes orientados a establecer este tipo de controles y políticas públicas en seguridad y salud en el trabajo. En el año 1984 se hizo el primer plan en aquel momento de salud ocupacional mediante una resolución, la 614 de ese mismo año. Luego, en el año 90 al 95, se hizo el segundo plan, en ese momento también de salud ocupacional, y continuó el tercero y el cuarto plan en los años 2003 al 2007 y del 2007 al 2012. Después del año 2012 empezamos a hacer el siguiente plan nacional, el número 5. En ese momento se cambió el nombre al
Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso entonces, a manera de información solamente, como para ponerlos en contexto de qué estamos presentando en este momento. La metodología que se utilizó para hacer la propuesta de este Plan Nacional de Seguridad y Salud del decenio 2022-2031 se basa en estas 6 fases que estamos viendo ahí. La primera fue una fase de análisis de la situación del perfil nacional a todos los niveles en términos de seguridad y salud en el trabajo. Una segunda fase fue el establecimiento de prioridades. La tercera fase, la formulación puntualmente del Plan Nacional, la que les vamos a mostrar ahora. La cuarta fase fue de validación, la quinta de adopción del Plan Nacional y la última fase, la sexta, de socialización del plan. Vale la pena mencionar que todas estas fases se trabajaron conjuntamente con actores del sistema, con el Ministerio del Trabajo, con las directrices tanto de OIT como de OMS, que se miraron y se cumplieron lineamientos metodológicos teniendo en cuenta algunos enfoques claramente establecidos para hacer una metodología juiciosa, con todo el rigor científico que merecía hacer toda esta planeación, así como el diseño de las encuestas, porque realmente no es una sola encuesta, sino han sido varias. Y pues la idea es mostrarles a ustedes que el trabajo que se ha realizado durante todo este tiempo pues responde a una serie de metodologías, como les acabo de mencionar, con todo el rigor científico y metodológico, pues para poder obtener un resultado confiable, que tenga una precisión en términos de planteamiento de indicadores, de medición de los mismos, y que cualquier persona que tenga la posibilidad de leer estos resultados tenga claridad acerca de cuáles son las fuentes de estudio, cómo se generaron los análisis y cómo se hicieron los cálculos de los indicadores y los porcentajes obtenidos en cada una de estas actividades. La primera fase, entonces, tenía que ver con una serie de actividades, todas orientadas a hacer análisis técnicos, análisis de las condiciones reales, de cómo estaban en un momento dado las condiciones en términos de ausentismo, de accidentalidad y demás situaciones que merecerían la pena ser estudiadas desde el punto de vista de seguridad y salud en las diferentes empresas y en los diferentes trabajadores de todos los niveles. Por otra parte, se hicieron estudios del estado del arte con casos exitosos en otros sitios en los cuales se presentaron algunas situaciones que merecieron un estudio especial con el fin de adoptarlos como un punto de partida, eventualmente, para poder plantear después acciones importantes en términos de controles de riesgos laborales. Análisis de las encuestas de seguridad y salud durante este decenio del 2013 al 2021. Se hicieron 3 encuestas nacionales de seguridad y salud. La última se hizo durante el año pasado, fue una muestra bastante grande, se hizo de forma presencial en todo el territorio nacional. Se hicieron instrumentos más o menos robustos desde el punto de vista del tema de preguntas, se tomaron en cuenta variables vigentes como era el tema de la pandemia en ese momento, entre otras variables que vale la pena mencionar. Todas estas fases, todas estas acciones, que constituyen la primera fase de análisis, dieron como resultado un producto que fue el consenso del establecimiento de prioridades y líneas de política pública. Con base en eso, entonces ya salió un primer producto, un informe a partir de todos estos análisis que, repito, se hizo con el apoyo de muchas entidades lideradas obviamente por el Ministerio del Trabajo, entre otras. La segunda fase, el establecimiento de prioridades y líneas de política pública para el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, también se basó en una serie de análisis, revisión, análisis de magnitud de tendencia de eventos y análisis de resultados de las políticas públicas, que también se hicieron utilizando una metodología participativa con el único fin pues, de tener también otro insumo que nos diera algún tipo de resultado relevante, con el fin de tomarlo también como materia prima para poder plantear acciones a futuro con el siguiente plan, que es el que estamos mostrando actualmente, 2022-2031. La tercera fase fue el formulario del proyecto del Plan Nacional, la formulación del proyecto del Plan Nacional 2022-2031. En esta formulación se tomaron en cuenta situaciones como fueron el diagnóstico nacional integral,
la formulación del marco estratégico y la formulación del modelo de seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. En la fase 4, que fue la de validación, se hizo a través de una consulta pública, se generó como producto un documento, se hizo la sistematización de los resultados de la consulta de validación. De nuevo se hicieron análisis de las recomendaciones de la consulta, se tomaron en cuenta todos aquellos aportes de las personas y entidades que hicieron partícipe de la consulta. Se hizo la presentación al Comité Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo y el Consejo Nacional de Riesgos Laborales. Y finalmente el producto final fue un documento validado como el Plan Nacional 2022-2013, que fue la recopilación de todas las actividades del 5º Plan Nacional, que repito, sirve de insumo para hacer la propuesta de la implementación del Plan 2022-2031. En la fase 5, que fue la fase de adopción del proyecto del decreto resolución del Plan Nacional 2022-2031, también hubo una serie de actividades secuenciales y consensuadas que tuvieron por objeto construir proyectos, publicar el proyecto, construir la memoria justificativa del proyecto de decreto resolución, hacer el traslado a la oficina jurídica del Ministerio de Trabajo con el fin de obtener la legalización de la norma y finalmente pues, hacer todo el recorrido necesario para poder darle legalidad a este tema. En la fase 6, que es la divulgación del Plan Nacional, se hizo a través de actos oficiales del lanzamiento a nivel nacional. Estos actos tuvieron la participación también de diferentes actores del sistema. Adicionalmente, se hizo un curso de capacitación del plan y socialización masiva en la página del Plan Nacional de Seguridad y Salud y en redes sociales, y se hizo también capacitación, diseño e implementación de los planes de acción y seguimiento del plan. Finalmente, entonces, presentamos a ustedes el Plan Nacional proyectado para el decenio 2022-2031, en donde esperamos contar con la visión o que esperamos tener como visión a largo plazo y alcanzar los mejores niveles de salud y seguridad de trabajo. A largo plazo, porque estoy hablando del decenio en que el plan se va a desarrollar. Pero indudablemente lo que esperamos es que el tema de mejorar las condiciones de seguridad y salud se hagan de forma inmediata, no a largo plazo, sino que estas acciones se puedan implementar de una manera consensuada y que tengan el impacto que estamos esperando con la implementación de las acciones planteadas en el plan. Propósito: fomentar cultura de autocuidado. Asimismo, propender por la promoción de la seguridad y salud en el trabajo, la prevención del accidente de trabajo y enfermedad laboral, la identificación de peligros y gestión de riesgos por parte de los actores importantes, empleadores, trabajadores de todos los niveles, entidades asociadas, etc. Los objetivos del Plan Nacional 2022-2031. El primer objetivo: fortalecer la salud y la seguridad en el trabajo, bienestar, calidad de vida, control laboral a través de la participación de todos los actores. Segundo, consolidar la formación en autocuidado y la educación de calidad para la promoción de la salud en los lugares de trabajo. Vale la pena mencionar que estos objetivos están alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles. El tercero, promover la seguridad y la salud mediante la identificación de peligros y la gestión de riesgos en actividades económicas y en ocupaciones y oficios. El objetivo 4, impulsar la equidad y la igualdad creando espacios de diálogo social y concertación para definir planes, programas, acciones en temas generales y específicos en seguridad y salud. El objetivo 5, aumentar la competitividad con trabajo decente y crecimiento económico. Y el objetivo 6, establecer la solidaridad y la universalidad para la reducción de las desigualdades. El enfoque del plan 2022-2031. Un enfoque promocional de la salud integral con énfasis en la salud en el trabajo, un enfoque de gestión de riesgos indudablemente, un enfoque territorial, un enfoque diferencial teniendo en cuenta variables tales como el curso de vida, identidad de género, pertinencia étnica, discapacidad y especiales situaciones de vulneración de derechos, enfoque de determinantes sociales, entre ellas las condiciones en que las personas nacen o crecen, viven, educan, trabajan y o envejecen, enfoque de desarrollo humano. Los principios
participación y descentralización, solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, internacionalidad, desarrollo sostenible, responsabilidad integral y competitividad. En cuanto a las líneas estratégicas planteadas para el diseño del Plan Nacional 2022-2031, se proponen 7 líneas estratégicas puntualmente operacionales. Cada una de ellas tiene a su vez una serie de subactividades que, realizadas todas de manera juiciosa, se pueden llegar a obtener los resultados que esperamos. Estas son: la línea 1 es gestionar la transversalidad de la seguridad y salud en los lugares de trabajo y la cultura de cobertura al sistema general de riesgos laborales, a través del fomento e incremento de coberturas, de cultura, generar cultura de seguridad y salud. A pesar de que es una frase muy trillada, sí se espera seguir generando cultura a través de actividades de promoción y prevención, de capacitación y de divulgación masiva, de acciones que tienen que ver con la forma de que las personas aprendamos a trabajar con autocuidado y a reconocer en la gestión de riesgos laborales la mejor forma de tener un trabajo seguro y decente y una calidad de vida a todos los niveles. La línea 2, establecer mecanismos para garantizar la salud de los trabajadores en sus oficios y promover el trabajo digno y decente, a través de acciones como son la vigilancia en salud, acciones de prestación de servicios por institución prestadoras, fortalecer las acciones de promoción de la salud, seguridad y gestión de riesgos laborales en todos los trabajadores, pero especialmente en aquellas poblaciones como son trabajadores independientes o trabajadores informales o cuenta propia, entre otros. Línea 3, fortalecer institucionalmente la seguridad y la salud en el trabajo a través de estas 7 acciones, que son visibilizar la gestión del Consejo Nacional de Riesgos Laborales, especialmente como el órgano consultor del Gobierno Nacional. Es muy importante destacar las acciones y la posición de este organismo y darle la posición que merece desde el punto de vista de consultoría. Impulsar el cumplimiento de las responsabilidades otorgadas a la red de comités de seguridad y salud de trabajo, los comités territoriales, las seccionales y los locales, entre otros. Estimular los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo y el vigía ocupacional como organismos importantes de comunicación asertiva entre los empleadores y los trabajadores, asimismo los comités de convivencia laboral. Fortalecer el liderazgo de las comisiones nacionales de seguridad y salud, fortalecer los procesos de inspección, vigilancia y control, articular las acciones de inspección, vigilancia y control de las direcciones territoriales del Ministerio del Trabajo, fortalecer el recurso humano, especialmente los inspectores, orientado a que ellos adquieran competencias con el fin de que tengan la posibilidad de evaluar los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y puedan de alguna manera pues, apoyar y asesorar los empleadores y las administradoras de riesgos laborales. Y por último, fortalecer la vigilancia del reconocimiento de las prestaciones asistenciales y económicas a los trabajadores. La línea 4, fomentar la cultura de autocuidado a través de actividades de promoción de la seguridad y salud de los trabajadores y la prevención de los riesgos laborales, para el logro del bienestar y la calidad de vida en los ámbitos laborales. Se plantean 10 acciones para lograr obtener esta línea 4, entre ellas, por ejemplo, la formación de líderes en cultura de salud y seguridad, un trabajo que le corresponde especialmente a los empleadores, a las personas que manejan los sistemas de gestión al interior de las empresas, a los entes nacionales y en general a todas aquellas personas que de una u otra forma tienen a su cargo o les interesa estimular la generación de adherencia a buenas prácticas laborales en términos de mitigar o eliminar de manera, ojalá si se pudiera, eventos tan catastróficos como son el accidente de trabajo y enfermedades que puedan representar para los trabajadores pues, una calidad de vida deteriorada. La línea 5, fomentar, implementar y fortalecer la rehabilitación temprana, la rehabilitación integral y la reincorporación laboral al trabajador en el Sistema General de Riesgos Laborales, mediante el fortalecimiento puntualmente de todos estos procesos que están orientados puntualmente a hacer este tipo de actividad. La línea 6, fortalecer la investigación, desarrollo e innovación en riesgos laborales. Un tema muy importante, consideramos que el tema
de la investigación y el estudio continuo de este tipo de actividades, la consulta sistemática de casos exitosos en otros sitios, nos puede servir de insumo para poder proponer acciones que sean contundentes, que se puedan generar buenas prácticas y adherencia al cumplimiento, especialmente en los trabajadores de todos los niveles, de aquellas acciones que están orientadas a mantener autocuidado y a propender por el cuidado de su propia salud. La línea 7, establecer mecanismos administrativos para la humanización, la gestión de los servicios y la atención en el sistema de seguridad social integral. Un tema muy importante, tomando en cuenta pues, que el sistema de seguridad social integral, pues sobra repetirlo, pero vale la pena mencionarlo, tiene que ver con el aspecto de pensión, salud y, por supuesto, riesgos laborales. Hablemos entonces ahora de la tercera encuesta nacional de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Realmente no fue una encuesta, fueron 4 porque se diseñaron 4 instrumentos para los principales tipos de trabajos y trabajadores que tenemos en este momento en nuestro país. El objetivo de la encuesta entonces fue describir la situación y condiciones actuales en materia de seguridad y salud en el trabajo en las empresas activas afiliadas al sistema de riesgos laborales, de los trabajadores formales, dependientes, formales independientes y trabajadores ocupados informales en Colombia. Es decir, 4 objetivos o 4 poblaciones objeto. A cada una de esas poblaciones objetos se les hizo un diseño de un instrumento en particular con el fin de poder capturar la información relevante teniendo en cuenta las características principales y particulares de cada una de estas poblaciones. Los objetivos específicos, identificar las características y condiciones actuales de seguridad y salud en las empresas y en los centros de trabajo y por otro lado, establecer la situación y condiciones actuales en seguridad y salud de los trabajadores no dependientes o no con un contrato directo de trabajo, como son pues, los trabajadores formales independientes y los trabajadores informales. En esas condiciones, entonces, se hizo el diseño de 4 instrumentos diferenciados por cada población encuestal, como ya se los había mencionado hace un momento. Se hizo un instrumento, entonces, para empresas activas afiliadas al Sistema General de Riesgos Laborales, un instrumento para trabajadores formales dependientes, activos afiliados también al Sistema General de Riesgos Laborales, trabajadores formales independientes, activos y afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales y trabajadores ocupados informales. El diseño del instrumento se tomó como base la encuesta anterior de condiciones de seguridad y salud en el trabajo, únicamente con el fin de poder convalidar y comparar resultados, tomando pues, una misma línea base para tener un parámetro de comparación metodológicamente consistente. Previo al diseño de los instrumentos se realizó una revisión de la literatura a nivel nacional e internacional y de nuevo se tomaron en cuenta las condiciones y los resultados obtenidos en la encuesta anterior. Las variables que se tomaron en cuenta para empresas y centros de trabajo fueron la ubicación geográfica, la actividad económica, la clase de riesgo, la aseguradora, el perfil de peligros ocupacionales en la empresa, los daños a la salud de los trabajadores, implementación de actividades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desarrollo de actividades de prevención y capacitación y asesoría por parte de las ARLs y los espacios de participación de las empresas. El instrumento para trabajadores formales dependientes, formales independientes y trabajadores informales se tomaron las mismas variables: perfil sociodemográfico, actividad económica de su centro de trabajo, ocupación u oficio, condiciones de empleo, condiciones de seguridad y salud, caracterización de los peligros ocupacionales, factores externos e individuales de competencias, habilidades de afrontamiento, estado actual de la salud y de bienestar, prevención de riesgos, efectos de teletrabajo o trabajo en casa, un elemento importante teniendo en cuenta la condición reciente del COVID-19 y la gran cantidad de personas que de una u otra forma tuvieron que hacer trabajo no presencial independiente de la modalidad de contratación y aquellas situaciones que de alguna manera merecieron para ellos el priorizar o el decirnos exactamente cuáles fueron esos peligros relevantes identificados o condiciones que merecieran una especial atención desde el punto de vista de riesgo laboral. Y por último,
cultura, conocimiento y comportamientos frente al sistema general de riesgos laborales y el sistema de seguridad social integral. ¿En qué regiones se aplicó la encuesta? En la región central, compuesta por Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. En la costa atlántica, el departamento del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre. En oriente, Boyacá, Cundinamarca, Meta, norte de Santander y Santander, Bogotá, en costa pacífica, Cauca, Chocó, Nariño, Valle del Cauca. En la Amazonía, Amazonas, Arauca, Casanare, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Bichada y Guainí. En estas regiones se hizo la aplicación de la encuesta, la gran mayoría de forma presencial, algunas se hizo telefónica, pero la gran mayoría de la encuesta, el instrumento se aplicó de forma presencial con encuestadores contratados por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, quienes se desplazaron a los diferentes sitios a capturar la información a cada una de estas personas que se encontraban ahí. Actividades económicas que se escogieron para hacer la identificación, se eligieron estas 16 actividades económicas de acuerdo con el Código SIU: agricultura, ganadería, caza y silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de electricidad, gas y agua, construcción, comercio al por mayor y menor, reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos, hoteles y restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, administración pública y defensa, planes de seguridad social y de afiliación obligatoria, educación, servicios sociales y de salud, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, hogares privados con servicio doméstico y organizaciones y órganos extraterritoriales. El muestreo de las empresas, solamente pues les puedo mencionar para no entrar en detalles, puesto que este es un tema completamente estadístico, mencionarles solamente que en los 4 instrumentos se hizo un muestreo doblemente estratificado aleatorio, utilizando información cualitativa. Aquí tenemos la ficha técnica de las variables, esto para el muestreo de empresas. Una situación similar para el muestreo de trabajadores dependientes, también se utilizó el mismo método estadístico para hacer este tipo de instrumento. Aquí tenemos también la definición de variables. Para el muestreo de trabajadores independientes, de nuevo, utilizamos el mismo método y aquí tenemos la definición de variables. Y para la muestra de trabajadores dependientes se hizo el marco dentro de empresas con aportes y cotizaciones al Sistema General de Riesgos Laborales. La información se captó a través del PILA, esa fue la manera de buscar la muestra. El tamaño de la muestra para este tipo de trabajadores fue de 1046. Se escogieron distribuidos por región y por sector económico y se logró establecer una confiabilidad del 95% y un coeficiente de variación del 0.04%, lo cual nos muestra que fue bastante sensible, preciso y exacta la muestra en un momento dado. Para trabajadores independientes se utilizó de nuevo el listado PILA. Se revisaron los registros incluidos que presentaron cotizaciones y aportes en los últimos 12 meses. La información contenida en los listados o archivos electrónicos incluyó aspectos de identificación, ubicación y tipo de aportante. Para el tamaño de la muestra se lograron obtener 504 trabajadores independientes debidamente identificados. Vale la pena mencionarles que para hacer esta selección se gastó muchísimo tiempo. No fue fácil, la información usualmente no era real. Uno encontraba que había una misma cédula y un mismo teléfono para 20, 30 y hasta 100 personas. Realmente el trabajo fue bastante desgastante por la información errónea que se logró encontrar. Sobre todo porque ustedes saben, hay muchas empresas que hacen afiliación, se terceriza la afiliación y capturan los clientes a través de una afiliación que usualmente no es real. De manera que el conseguir esta muestra, que aparentemente es pequeña, fue un tiempo bastante largo, pero digamos que lo bueno en este caso es que esas 504 personas son ellas, son reales y se lograron identificar y son exactamente, tenemos la información real.
y veraz de estas personas. Pero fue mucho, mucho el trabajo que se hizo para poder obtener solamente 504 personas independientes. En cuanto a la precisión de esta muestra, contamos con una confiabilidad del 95%, el coeficiente de variación subió un poco, pues por obvias razones, pero no significa que no tengamos un nivel de precisión y sensibilidad que valga la pena mencionar y que cumpla con el rigor estadístico, pues para poder mostrar los resultados de la manera que queremos. En cuanto al diseño de la muestra, se consideraron las regiones y el sector económico. Esta fue la manera como se trabajó para los trabajadores independientes para hacer el diseño del instrumento. Para los trabajadores informales, vale la pena mencionar que en el año 2019 se decía que la población de informales había disminuido del 50 al 47.6%, pero en el año 2020, justamente gracias a la pandemia, esta tasa subió pues, de una manera importante al 49%, pues sabemos que por cuestión del tema de la pandemia, que el impacto que generó especialmente en los trabajadores en nuestro medio. Importante también darles a conocer que para el año 2020 se encontró que las ciudades con mayor cantidad de trabajadores informales fueron Cúcuta, 72.9%, Sincelejo 65.1%, Santa Marta 64.5%, Riohacha 59.2%, Quibdó 58.4% y Pasto 57.7%. Mientras que ciudades que reportaron una menor tasa de informalidad fueron Manizales 39.8%, Tunja 42.1%, Bogotá 42.2%, Medellín 43.8% y Cali 49.1%. El muestreo de la encuesta de trabajadores informales pues, fue un poco más dispendiosa, se tuvo que hacer en 3 etapas. La primera se escogieron conglomerados, utilizando la encuesta de hogares del DANE. La segunda etapa fueron en ciudades seleccionadas, se escogieron ciudades geográficamente donde predominan los estratos 1, 2 y 3. La tercera etapa fue la selección de 1.507 hogares a encuestar previamente usando una pregunta filtro. Se identificó aquellos hogares donde al menos uno de los ocupados pertenecía al sector informal. Se hizo entonces un muestreo de encuesta de trabajadores informales por cuotas. Este modelo permite entonces conocer algunas variables. Los que conozcan de estadísticas saben pues, que tiene un modelo en particular y que tiene que ver con la identificación de 2 o 3 variables en simultánea con el fin de tener la mayor cantidad de información relevante y valiosa pues, para poder hacer la identificación que se necesitaba. Este muestreo entonces se hizo aleatorio por segmentos de puntos, se hizo también sobre una cartografía urbana, haciendo selección de viviendas justamente por tema de cartografía, y la población que se escogió en términos generales eran los que se conocían como ocupados informales. Aquí también se hizo pues, una serie de actividades desde el punto de vista de captura de información estadística para tratar de obtener la información más acertada y más ajustada a la realidad de estas personas encuestadas. La población de trabajadores informales por regiones, que pudimos en un momento dado sacar estas tasas, fueron entonces en términos generales, en Bogotá 1.562.829 personas, en la región central 1.198.000, en la costa pacífica 739.181, en la región de Oriente 700.418, en la costa atlántica 1.195.420 y en la Amazonía 55.779 para un gran total de 5.443.903 trabajadores informales a nivel general. Los resultados entonces de la encuesta son muchos. La verdad es que todo el acervo de resultados que nos proporcionó esta encuesta es supremamente interesante. Hay mucho que revisar de acá, hay muchos resultados propiamente dichos que merecen una especial atención, a partir de los cuales se pueden generar una serie de planes y programas de actividades
a todos los niveles, especialmente orientados a promover la salud en estas personas en general. Sin embargo, solamente voy a mostrarles un panorama muy macro. Primero que todo porque los cuadros son extensos, porque la información es bastante densa y porque, como se los dije al inicio, si están interesados en conocer la profundidad, accediendo a la página del Fondo de Riesgos Laborales del Ministerio, se encuentra toda la documentación completa, ahí están a disposición de quien quiera, las guías, los informes, los anexos técnicos y las demás actividades que se han generado, los informes y demás, que si de alguna manera ustedes están interesados pueden, como les digo, descargar la información de ahí. Son documentos extensos que obviamente no podíamos traer acá al detalle, pero sencillamente mostramos la relevancia. De los centros de trabajo, ¿qué podemos decir? Se muestrearon 975 empresas, 97 de ellas privadas, 3% públicas. El nivel de riesgo, el mayor empresas de nivel de riesgo fue riesgo 1 el 40%, el riesgo 2 el 14%, el riesgo 3 el 18%, el riesgo 4 el 7% y de riesgo 5 el 21%. Teniendo en cuenta el número de trabajadores o tamaño de la empresa, entonces pudimos detectar que empresas de mayor a 200 trabajadores se lograron muestrearse el 10.9%, de 51 a 200 el 23.4%, de 11 a 50 el 39% y de 1 a 10 trabajadores el 26%. En cuanto a los peligros relevantes en este segmento, vimos que siempre se han manifestado, incluso en las demás trabajadores, tanto independientes como formales, que peligros asociados a tema biomecánico y riesgo psicosocial son los que merecen mayor atención. Primero porque son los más reportados, porque son los más percibidos y porque los mismos trabajadores manifiestan padecer alguna de estas condiciones. Entonces, los principales entre estos movimientos repetitivos de manos, el 73.58%, psicosocial asociado a la atención directa al público, el 68.17%, y en general peligros asociados a posturas y a trabajos monótonos y repetitivos. Este es un mapa global, solamente les voy a mostrar por la actividad económica cuáles son esos peligros que merecen mayor atención teniendo en cuenta esas actividades. Por ejemplo, si ustedes ven, se repite en casi todos los sectores económicos el tema biomecánico y psicosocial, pero adicionalmente, por ejemplo, en este sector económico, agricultura y ganadería, vemos cómo hay un porcentaje importante asociado a temas de manejos mecánicos y de herramientas manuales con el 70.55%, pues apenas lógico teniendo en cuenta el tipo de actividad económica. En cuanto a explotación de minas y canteras, de hecho, estamos hablando de lo mismo, el manejo de herramientas mecánicas o herramientas manuales, pero aparece entonces otro peligro importante que es el tema de incendio y explosión. En industrias manufactureras es interesante ver este porcentaje tan alto, el 81.25%, asociado también al manejo de máquinas y herramientas manuales, y el riesgo psicosocial en un 73.39% asociado a trabajo monótono. En actividades como son el suministro de electricidad, gas y agua, aparece un peligro nuevo que es el locativo. De nuevo sigue siendo importante el tema biomecánico y el tema psicosocial. Aparece un peligro por tema químico como es la inhalación de polvos. En el sector construcción está el locativo, el mecánico, levantamiento de cargas, el psicosocial. Aparecen peligros físicos asociados a vibración y de nuevo se ve la presencia del tema de peligro químico. Para comercio, de nuevo, el manejo de herramientas mecánicas y manuales, persiste el tema psicosocial y biomecánico. En hoteles y restaurantes se introducen peligros nuevos como son el tema del incendio. De nuevo se puede observar el hecho de que el tema biomecánico y psicosocial es predominante en este sector económico, lo mismo que en el transporte, almacenamiento y comunicaciones. Muy bien. En cuanto al transporte, en cuanto a la intermediación financiera, se destaca que solamente
hay un porcentaje muy alto asociado a trabajo monótono, un tema psicosocial. En actividades inmobiliarias, en empresas de alquiler de nuevo el trabajo monótono pues está a la delantera con un 68.30%. En actividades de administración pública y defensa, de nuevo el tema de trabajo monótono, un 61.93%. En educación, trabajo monótono y tareas de alta complejidad, los dos asociados a riesgo psicosocial. En servicios sociales y de salud, de nuevo, trabajo monótono y tareas de alta complejidad. Otras actividades como servicios comunitarios y sociales, persiste de nuevo el tema psicosocial únicamente y casi que dobla los demás peligros que se pudieron encontrar ahí. En hogares privados con servicio doméstico, los riesgos y los peligros pues, son importantes, pero no tiene una relevancia tal como en los anteriores sectores económicos. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de la accidentalidad y la enfermedad laboral, ¿qué podemos decir con este tipo de trabajadores? Primero que todo, que quien tuvo mayor tasa de accidente de trabajo fue la intermediación financiera con un 14.32%, pesca 13.68%, minería 8.11%, transporte 6.10%, comercio 4.9%. En cuanto a las tasas por región, vemos que la región central presentó un 3.3%, la costa atlántica el 5.3%, oriente 2.8%, Bogotá 3.2% y la costa pacífica 4.7%, siendo la mayor tasa en la Amazonía con un 5.7%. En cuanto a los trabajadores independientes, ¿qué resultados relevantes podemos acá destacar? Y vale la pena mencionarlos porque es posiblemente un tema de capacitación y de formación en estos temas, de medidas de control puntualmente hablando del COVID. ¿Cómo fue el comportamiento de estos trabajadores con respecto al manejo con las vacunas? Vale la pena mencionarlo simplemente porque a pesar de que la gran comunidad de trabajadores accedió a la postura de las vacunas, vimos que en ciudades como en regiones como la región central, pues hay un porcentaje importante de no adherencia y a la postura de la vacuna. Es importante, ¿por qué? Porque llama la atención que es necesario que los servicios de salud o las unidades de seguridad y salud en el trabajo de las empresas y en general los medios hagan capacitaciones orientadas a generar medidas de adherencia a este tipo de controles. No se puede desestimar de alguna manera la importancia de la vacunación, especialmente a propósito de COVID, porque tenemos las cifras, pero vale la pena pensar en que es muy importante que este tema de controles a través de los inmunobiológicos se hagan con el fin de mantener un estado de salud apropiado, especialmente en ciertos sectores económicos, a pesar de que sabemos de que es un tema de reglamento que en algunos sectores, como en el sector salud, sector alimentos, entre otros, se exija un perfil de vacunación a los trabajadores. Sin embargo, hay una porción de trabajadores que hace resistencia a estas medidas. Es simplemente un tema de hacer capacitación, gestión y convencimiento a ciertos sectores de personas, así sean poquitos, acerca de las bondades de utilizar estos controles. En cuanto a los sectores económicos, trabajadores independientes, ¿cómo es el comportamiento de lo que nos reportaron con respecto a la presencia de peligros? En administración pública y defensa, el 15.5%, actividades inmobiliarias 15.3%, comercio al por mayor 15%, otras actividades como servicios comunitarios, sociales y personales 8.9%. Con respecto a los peligros reportados, vemos, por ejemplo, que los trabajadores independientes se destaca puntualmente, son capaces de reconocer que tienen de pronto contactos o exposiciones a ruido la mayor parte del tiempo o todo el tiempo en porcentajes importantes, vibraciones con herramientas, vibraciones de cuerpo entero por máquinas, temperaturas no confortables por mucho calor o frío, humedad muy alta, exposición a inhalación de polvos o humos, entre otros factores de peligro. En cuanto a actividades como son la aplicación de fuerza prolongada durante su labor, un porcentaje importante reconoce tener peligros asociados a este tipo de agente.
En cuanto a posiciones que pueden producir dolor o en un segmento corporal, jornadas mayores de 8 horas y movimientos repetitivos, vemos que los porcentajes de la mayoría de las personas que manifiestan tenerlo con mucha frecuencia o casi siempre son bastante altos. Esto nos demuestra que se repite de nuevo que los principales peligros identificados por los trabajadores tienen que ver con el tema biomecánico y con el riesgo psicosocial. El teletrabajo es un tema interesante porque pues, sabemos que fue una situación que se dio, que el trabajo no presencial se volvió una forma de trabajo muy importante que persiste en este momento, pero se lograron identificar algunas situaciones importantes, como por ejemplo, algunos trabajadores informaron que lograron conseguir un equilibrio entre la vida personal y el trabajo, 77.2% de ellos así lo manifestaron, pero otros, que un porcentaje bastante alto, 79.3%, indicaron que la salud física ha empeorado desde que está haciendo trabajo en casa o trabajo remoto. Importante también destacar que en pospandemia le gustaría mantener la posibilidad de teletrabajo en casa, 77.2%, es una situación que, como les decía hace un momento, persiste, que en general los trabajadores independientes se acomodaron y les interesa mucho que el trabajo remoto o trabajo no presencial permanezca de una manera casi que indefinida en un momento dado. Muy bien. Tipo de accidente que se dio por trabajadores independientes, el principal por vehículos, 45.5%, asociados a herramientas, el 27%, y algunos otros que son importantes, pero que no se destacan porque los porcentajes no son tan absolutamente altos como estos. En cuanto a las regiones, la región que mostró mayor cantidad de accidentes, el 34% en la región oriente, en Bogotá el 31%, costa pacífica 28%, la región central 16% y en la costa atlántica 13%. Trabajadores informales. Me voy a permitir pasar esto rápido porque ya se me está acabando el tiempo, entonces solamente les quiero mostrar exactamente cómo fue la distribución de acuerdo a las regiones. En la región central se lograron muestrear 21% de personas, en la costa atlántica el 22%, en oriente el 15%, Bogotá el 27% y en la costa pacífica el 13%. En cuanto a las actividades que se pudieron muestrear de trabajadores informales, fueron el comercio el 35%, vendedores ambulantes el 16%, y con otros comparten el 10% manufactura y transporte y almacenamiento. Aquí lo estamos viendo. Muy bien. En cuanto a los agentes de peligro identificados por los informales, tenemos entonces posiciones que tienen que producir cansancio, dolor en algún segmento corporal. De nuevo estamos viendo que se repite el tema biomecánico y el tema psicosocial. Esto es transversal para cualquier tipo de trabajador independiente de sus características contractuales. Y esto seguramente se asocia primero a lo que perciben los trabajadores con respecto a la manifestación del dolor o del cansancio, la incomodidad o el disconfort al realizar sus actividades, a la percepción de cómo se sienten teniendo en cuenta la incertidumbre del trabajo o la falta de conocimiento en un momento dado, o el hecho de tener actividades rutinarias que no le causen motivación alguna. Finalmente, es importante recordar que la encuesta tiene una limitante. Primero que todo es la percepción subjetiva de los trabajadores. Por supuesto, no todos tienen el mismo nivel de competencia. Algunos otros no dirán exactamente lo que entienden o manifiestan. El sesgo obligatoriamente tiene que ver con el hecho de que es una encuesta subjetiva y que se hizo, pues, a pesar de que se hizo una capacitación previa, probablemente vamos a encontrar un nivel de error teniendo en cuenta el nivel de comprensión y la respuesta dada por los trabajadores. Finalmente, entonces, la idea es que todas estas actividades realizadas en el decenio anterior, 2013-2021, que, repito, tiene una gran cantidad de productos, anexos técnicos, guías didácticas, entre otros, son el insumo para hacer la proyección del Plan Nacional 2022-2031. ¿Qué se espera con esto? Mantener y visibilizar
toda la política pública de seguridad y salud en el trabajo, liderada por la Dirección de Riesgos Laborales del Ministerio de Trabajo, por los organismos internacionales y por la Organización Iberoamericana de Seguridad Social. Muchísimas gracias.